os contábamos este mediodía que decenas de miembros de Hezbollah habían resultado heridos en todo el Líbano después de que sus buscapersonas encriptados hayan ido explotando en simultáneo. Sabíamos que teníamos, bueno, al inicio de este directo, un poquito antes de abrir, confirmación de 2.700 heridos. Parece ser que podemos estar ya en cifras cercanas o superiores a los 4.000 heridos. Así que estamos hablando, evidentemente, de unas cifras notablemente altas. Vemos aquí unos vídeos para ilustrar lo que os estoy contando. ¿A dónde vamos con todo esto? Bien. Básicamente, como os contábamos en el segundo tweet de nuestra cobertura en nuestra cuenta de Twitter, claro, habrían explotado buena parte de los buscapersonas que utilizan o que estarían utilizando desde hace un tiempo los miembros de Hezbollah. Contábamos, de hecho, en nuestro segundo tweet que durante los últimos meses los miembros de Hezbollah habían dejado de utilizar teléfonos móviles a priori bajo criterios securitarios porque aparentemente ello reforzaba el utilizar buscapersonas en lugar de teléfonos móviles, aparentemente era una ventaja en términos de seguridad de las comunicaciones internas dentro de Hezbollah. Bien, evidentemente, bueno, este ataque, que aparentemente, según denuncia el gobierno libanés, habría sido responsabilidad de Israel, ilustraría una falla en la seguridad a través de esos buscapersonas importante. De hecho, como comentábamos ahí en el primer tuit, sería la mayor brecha de seguridad de Hezbollah de la que tenemos conocimiento desde siempre. Es decir, nunca habría habido una brecha de seguridad tal de Hezbollah, en particular en el entorno de la ciberseguridad, como la que habría ocurrido en el día de hoy. Informaban los hospitales libaneses, sabéis, hace 4 horas unos 1.000 heridos. Eso, como siempre ocurre en este tipo de contextos, de situaciones, iba escalando, iba subiendo la cifra y, como os digo, ahora mismo estamos a 17 de septiembre, cerca de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, para los que lo estéis viendo en YouTube, estaríamos cerca de los 4.000 heridos. Y de hecho, hace apenas 2 horas podíamos confirmar más de 2.700 heridos y habría, en ese momento, 8 muertos. Imaginamos que a día de hoy, que en este momento, más allá pasadas ya casi las 9:30 de la noche, estaremos por encima de la decena de fallecidos, uno de los cuales sería, o varios de los cuales serían hijos de diputados de Hezbollah, que habrían muerto por esas explosiones de los buscapersonas. El gobierno libanés el gobierno libanés responsabiliza a Israel, a quien ha acusado de una agresión contra su soberanía. Sabemos, en ese contexto que os venimos contando, de la escalada en la región que podría conducir a algún tipo de incursión terrestre por parte de Israel en territorio libanés, en la conflagración que sostiene desde hace mucho tiempo ya con Hezbollah, que no es sorprendente, no son sorprendentes los ataques cruzados, pero sí, en este caso, tanto cualitativa como cuantitativamente, sorprende lo que ha ocurrido hoy en Líbano. Sí que es una novedad. Hezbollah también señala a Israel. En su último comunicado ha declarado: este enemigo traidor y criminal recibirá ciertamente su justa retribución por esta agresión inmoral. Ahora, de hecho, iremos más en profundidad con los reportes porque tenemos declaraciones en ese sentido que os voy a ir comentando en los próximos minutos. Aquí lo tengo, de hecho. Vale, lo dejo abierto ya. ¿Qué más cosas? Recordad este mapa que tenemos en la página web para que podáis entender el conflicto entre Líbano e Israel. Tenemos 2 mapas, de hecho. Tenemos también el de la invasión israelí en Líbano entre el 1978 y el año 2000. Bien. Volviendo a los reportes que hemos tenido hasta ahora, porque esto es la información de peso que más o menos hemos podido confirmar en las últimas horas, a lo largo del día de hoy. Bienvenidos, por cierto, estamos ya cerca de 500 personas aquí. Gracias a todos por venir. Estamos analizando
contando primero y analizando después con mi compañero Ángel qué es lo que ha ocurrido en el Líbano en el día de hoy y cuál es la importancia que tiene. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, todo ello está... Hay reportes, hay teorías, hay hipótesis, pero desde luego por ahora no podemos confirmar ninguna de esas hipótesis porque todavía es muy temprano, por supuesto. Lo que sí podemos confirmar es que en cualquier caso, sea como sea, se trata de una falla de seguridad, de ciberseguridad muy importante por parte de Hezbollah, probablemente la falla de seguridad más importante que ha tenido la organización desde hace mucho tiempo. A ver, tenemos por aquí, por ejemplo, aquí, vamos a ir comentando los reportes. Washington habría dicho que no sabe quién está detrás de las explosiones de los buscapersonas en el Líbano y además niega cualquier tipo de conexión con los hechos. Esto, como digo, el gobierno de los Estados Unidos es algo que habíamos sabido hace una horita y media, más o menos. Tenemos también que las brigadas iraquíes de Hezbollah habrían dicho que estamos poniendo todos nuestros recursos a disposición de nuestros hermanos en el Líbano y estamos totalmente preparados para mantenernos con ellos hasta el final. Sky News Arabia tenía o sacaba la hipótesis, o intentaba, de hecho, más bien confirmaba, lo que pasa es que hay que cogerlo con pinzas igualmente, que el Mossad habría plantado una gran cantidad de explosivos, de material explosivo, en las baterías de los buscapersonas y las habría detonado al elevar la temperatura de la batería tanto como para detonarla. Esa sería una de las hipótesis técnicas para entender qué es lo que ha pasado con estos buscapersonas. Pero hay otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la de la activación mediante código numérico a través de algún tipo de mensaje. Pero, no obstante, como digo, todo esto son hipótesis por el momento. No tenemos confirmación en absoluto de ninguno de ellos. Más cosas, más reportes que nos van llegando. Vamos a ver, mientras me ubico. Tenemos, por ejemplo... El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano ha dicho que Hezbollah va a tomar sin ninguna duda represalias a lo grande. Lo que pasa es que ya sabemos cómo opera esta región en ese sentido, ¿no? Que tiende a la exageración verbal de las respuestas sin que ello necesariamente se traduzca después en una verdadera respuesta en los términos o con la magnitud con la que se suele advertir que va a ocurrir. Pero en cualquier caso tenemos esa respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores libanés, insisto, que plantea que Hezbollah sin ninguna duda va a tomar represalias a lo grande, ese es el concepto, tras haber hablado, según dice, con funcionarios del grupo libanés. Según los últimos datos, tenemos lo que os confirmaba hace unos minutos, que habrían salido heridas 4.000 personas en Líbano tras este aparente ataque encubierto, según denuncia Líbano por parte de Israel. Y dentro de esas 4.000, de esas más de 4.000 personas, habrían muerto 9 personas y 400 estarían en estado crítico tras las explosiones de esos buscapersonas en Líbano. Esa es la información que tenemos. Por supuesto, tenemos que ir con pinzas, tenemos que ir analizando todo pausadamente porque la información viene a cuentagotas, la información con cierto sustento sale a cuentagotas y la información ágil sale demasiado rápido. A ver, voy a pedir algún reporte más. Vamos a mirar un poquito el chat. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, más de 500 personas. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por el apoyo, como siempre. A los que vayáis suscribiéndoos, donando bits, ya sabéis que nos apoyáis enormemente. Comentáis por el chat. Ataque israelí, Líbano contraataca. Excusa de Israel para masacrar, nos dice Alex una vez más. Bueno, a ver... Aquí lo hemos comentado muchas veces. Lo que, según muchos analistas y algunos de nosotros valoramos como una hipótesis correcta, es que Israel sí tiene intereses en una escalada mayor en el Líbano, por muchos motivos, y esos mismos motivos no los tendría, por ejemplo, el Líbano, no los tendría Hezbollah,
no los tendría Irán, no los tendrían muchos actores en la región. Y es por ello, recordaréis en su momento, cuando ocurrió la crisis entre Israel e Irán, que se especulaba con que Irán podía podía dar una respuesta muy dura, y realmente esa respuesta no ocurrió. Es decir, ocurrió en un grado mucho menor de lo que se esperaba que podría ocurrir, porque Irán buscaba desescalar. Lo que pasa es que esto coloca a los actores, en este caso a Hezbollah, en una situación complicada, en la que se ven forzados a responder, porque no pueden no responder, por lo que ello significaría para Israel, porque podría avivar futuros ataques israelíes ante la percepción de que pueden, en efecto, realizar estos ataques sin que ello tenga consecuencias, pero la respuesta que den tampoco puede ser lo suficientemente dura como para necesariamente generar una escalada en un grado en la que Hezbollah, como actor involucrado en el conflicto, no la desea, y el Líbano en general. Entonces ahí está el equilibrio complicado en el que se mueve Hezbollah, en este caso. Por lo tanto, vuelven a moverse en el mismo equilibrio con lo que pasó con Irán en su momento. Tienen que buscar una respuesta lo suficientemente contundente como para que Israel vea que no puede atacar, que no puede realizar este tipo de ataques sin consecuencias, pero al mismo tiempo tienen que medir la respuesta para que no sea demasiado escalatoria. ¿Qué pasa? Lo de siempre, vamos, dice Arturo, pues un poco sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo es una trampa, porque si tú respondes, incluso aunque sea en menor medida de lo que tú consideras escalatorio, si Israel tiene realmente necesidad de escalar, va a utilizar cualquier respuesta que le des, por débil que sea, para una escalada. Salvo que sea una respuesta verdaderamente débil como la que ocurrió en su momento con Irán. Efectivamente, lo mismo se decía con Janilla. Exacto, exacto, exacto. Es la misma lógica, en última instancia. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en esa misma lógica la región sigue moviéndose en unas lógicas de un gran peligro que podrían incluso, y aunque nosotros estemos diciendo esto de los intereses o no intereses que hay en la escalada, al final la escalada tampoco se puede evitar eternamente. Es decir, esto es lo contrario, ¿sabes lo que se suele decir, no? Dos personas no discuten si una no quiere. Bueno, pues que en el tema de las escaladas, en cierta medida es lo contrario. Si Israel quiere escalar, cualquier excusa le va a valer, que se me entienda. O sea, si un actor quiere escalar, no necesita necesariamente que otro le escale. Lo necesita en términos de justificación externa, pero puede convertir una respuesta menor por parte de Hezbollah en una excusa suficiente de cara a sus aliados para una respuesta masiva. Son muy superiores en materia de inteligencia militar y económica. Efectivamente, sí, sí, sí. En favor de Israel, quieres decir, claro. Dudo que hayan podido meter explosivos en tantos dispositivos, no hace falta, ya de por sí una explosión de batería provoca un buen petardazo. Claro, es que por eso estamos. A ver, las cifras, si os dais cuenta, el ratio entre heridos y fallecidos es muy, muy bajo, ¿no? Por el tipo de agresión que ha sido. Más de 4.000 heridos con solo 9 fallecidos es un ratio muy bajo. Pero porque si en efecto ha sido un ataque de Israel, lo que tenemos es un movimiento que, si bien no causa tantos daños en términos de muertos, por supuesto sí en términos de heridos, es más mandar un mensaje a Hezbollah. Lo que hemos dicho, la mayor falla de seguridad, y de concreto de ciberseguridad, de la historia de Hezbollah. Es Israel diciéndole, mira lo que te puedo infringir. O sea, que los buscapersonas que llevan encima una barbaridad, miles y miles de personas vinculadas a Hezbollah, puedo hacer que exploten, todos, al unísono, al mismo tiempo. Es un mensaje muy fuerte en un contexto de escalada como el que se hallan los dos actores en estos momentos. Crear miedo, pues en parte sí, sí, sí. Ilustrar la vulnerabilidad. Puede ser para forzar al otro actor a que se repliegue, o todo lo contrario, para forzar a que, sintiéndose amenazado, escale el conflicto, que es exactamente lo que Israel necesita y lo que Israel busca. Israel quiere que el conflicto escale, pero quiere que lo escalen otros. Es lo que hemos comentado tantas veces. ¿Cómo puedes conseguir que lo escalen otros? Bueno, pues a lo mejor metiendo miedo, infundiendo miedo, mostrando que tienes la capacidad de hacer un ataque de estas dimensiones, de este alcance sobre todo, que llegue a miles de puntos distintos de la geografía libanesa. Porque al hacerlo puedes acorralar e infundir un miedo en la organización que le empuje a una respuesta para intentar imponerse rápidamente. Claro.
Exacto, Mikpaer, es eso. Sé quiénes sois, puedo entrar en vuestro busca, puedo hacer daño a vuestras familias desde dentro de vuestras propias casas. Exacto. Forzar que los otros tomen decisiones precipitadas. Es exactamente eso, puede ser exactamente eso. No digo que necesariamente va a ser esa la consecuencia, pero es posible que eso sea lo que haya buscado Israel en caso de que en efecto sean los responsables de lo que ha ocurrido hoy en Líbano. Como de hecho hay bastantes motivos para pensar que ha sido así. A ver, ¿qué me comentáis por el chat? En breves además va a venir Ángel, que nos va a poder brindar mucho más análisis. Yo quería abrir rápidamente, incluso con las prisas de haber hecho la segunda sesión, para al menos poneros en contexto rápido de qué es lo que ha pasado, para que después el análisis en profundidad que nos va a ofrecer fantásticamente Ángel, pues no os pille demasiado fuera de lugar. Pero vamos a ver, tontos no son, si saben que les pueden explosionar las buscas, ya se los habrán quitado todos, digo yo. ¿Te refieres a partir de ahora, no, Tic? ¿O cuándo? Pues en su momento, claro, entiendo que la falla de seguridad es justamente esa, que o bien no sabían que eso podía pasar, o bien lo sabían pero pensaban que estaba controlado. Bueno, aparte de las consecuencias físicas, como dice Antoinetti, que es lisiar a un número importante. Estamos hablando de creo que era, me parece, ahora he perdido la cifra, ¿no? Pero a ver que la tenía por aquí. Eran heridos graves, eran... ¿dónde lo tenía? Se me ha ido. Heridos graves eran... 400 heridos en estado grave. Eso ya es una baja humana material importante. En términos de recursos humanos para la batalla. 400 críticos. Y dicho eso por parte de Hezbollah, es algo que nos señala a todos. A ver. Una aparente falta de voluntad de escalar el conflicto puede ser en realidad simple incapacidad. ¿Hay alguna similitud entre el eje de la resistencia y Rusia a la hora de no responder como dicen que lo harán? Eso Ángel os lo va a poder explicar mejor, pero yo creo que se combinan las dos cosas. Se combina que no conciben que sea el momento, que no conciben que vayan a lograr los apoyos suficientes en términos internacionales en caso de que quieran responder a Israel, pero que al mismo tiempo puedan entender que en efecto no tienen las capacidades militares para una respuesta en la escala en la que Israel quiere o a la que quiere llevar al conflicto Israel, básicamente. Los vídeos son horribles, la gran parte tendrán que ser dados de baja, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Y de momento tenemos la cifra de 4.000, pero esa cifra probablemente se va a actualizar en las próximas horas y va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Sabe el tipo de explosivo? Yo no he tenido esa información, al menos por ahora. No he podido confirmarlo. No sé si a lo mejor ahora que entra Ángel, que yo como he estado con el seminario no me he enterado. O sea, me he enterado ahora en el último momento, media horita antes de abrir, he estado mirando lo que los compañeros han estado trabajando, porque si no, no llegaba. Vale, vamos a ver. Que mientras tanto muevo esto, porque como voy a preparar la entrada de Ángel, que él va a seguir. De momento, de hecho, esto sigo... No voy a cortar la grabación para YouTube, porque sí enlazamos lo que ha pasado, los hechos, con el análisis de mi compañero Ángel. Eso necesita recargar, efectivamente. Sí. No, es que, a ver, las consecuencias humanas para la organización son a todos los niveles. Es una consecuencia moral. A ver, de entrada es una consecuencia material, humana. Eso ya para empezar. Pero es que además, insisto, tiene una consecuencia, tiene un peso moral, tiene un peso simbólico muy importante. Es que es dañar en el corazón de su ciberseguridad. Es un aviso muy importante. Muy importante. Y Hezbollah hará bien en interpretarlo así, porque, o sea, vamos, es una evidencia palpable de la capacidad que tiene Israel de hacer daño a sus adversarios. Y además hacer daño de esta forma, que es un método que pone en advertencia, pero ya no solo a la cúpula de Hezbollah, también a los combatientes, a los milicianos. Les ponen alerta. Van a sentirse inseguros. O sea, el daño físico
que estamos comentando, con los heridos leves, los heridos graves, más de 400 y las 9 personas fallecidas, pero también por lo que nos dice o por lo que le dice a Hezbollah en términos de seguridad de sus individuos. O sea, porque no es un ataque focalizado. Esto va a infundir miedo en un número importante de milicianos. Y a humillación, o sea, son todas esas cuestiones. Pero no estamos en... O sea, va a haber guerra total. Entre Hezbollah e Israel lleva habiendo conflicto abierto desde hace mucho tiempo. Lo que estamos valorando es la posibilidad de que esto escale, porque ya estábamos desde hace un tiempo planteando que podía haber una escalada que condujese a una invasión terrestre total de Israel hacia el Líbano. Y eso es una posibilidad que todavía sigue estando, evidentemente, encima de la mesa. No hay que descartarla. A ver. Felicidades 28. No, yo he leído 9. Confirmados 9, pero las cifras bailan, a estas horas. O sea, las cifras van a bailar. Las cifras van a bailar. A ver. Decís por el chat. A ver. ¿Cuántos milicianos tiene Hezbollah? Pues además es algo que habíamos comentado hace un ratito en el grupo. Lo que pasa es que ahora me baila la cifra, no la tengo a mano. Hola. Hola, Ángel. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Perfecto. Vamos a hacer la transición, si te parece. He hecho básicamente un repaso rápido de los acontecimientos, o sea, ya todo lo que hemos publicado en el hilo y buena parte de los reportes que hemos ido viendo y que hemos ido compartiendo en el canal interno que tenemos. Ya los he comentado, así que si quieres ir tema de preguntas y también análisis en general, algo de contexto histórico del conflicto, la posibilidad de que lleguemos al escenario de una invasión terrestre por parte de Israel, todo ello. Así que, si te parece, vamos adelante. Vale. Venga. Además veo que estás ya A ver, pongo la entrando. cámara. Vale. Sí. Perfecto, pues adelante, Ángel. Vale. Bueno, pues buenas a todos. Como ha dicho Edu, cualquier pregunta que queráis dejar en el chat para que la conteste, os invito a ello. Y bueno, pues a ver, supongo que has hablado también de que la baja, se habla ahora de 4.000 heridos Sí. dentro del Líbano. Y bueno, es un ataque enorme, ¿no? Es decir, un ataque de estas características realizado por Hezbollah dentro de Israel, por ejemplo, evidentemente se calificaría como uno de los mayores atentados terroristas. Sabemos cómo cambia la narrativa de los medios según quién haga qué. Y bueno, es un ataque sin precedentes que muestra la capacidad de la inteligencia israelí, del Mossad, la capacidad de haber penetrado dentro de la organización, y lo que parece aquí claramente es que, digamos, se ha visto comprometido el suministro de Hezbollah, de estos aparatos básicamente para la comunicación interna. No parece tanto que haya sido una cuestión de un hackeo, digamos, de software, de hayan, digamos, conseguido de alguna manera atacar mediante ondas o a distancia. A distancia ha sido al final porque, bueno, es una explosión remota, pero me refiero a que no ha sido comprometido desde fuera, sino desde dentro. Eso lo indica todo el mundo. Yo no sé detalles técnicos tampoco, yo no soy un experto de cómo funcionan los aparatejos estos, pero digamos que todos los expertos que han hablado indican que ese tipo digamos, de aparatos no son capaces de realizar con la batería interna que tienen tal explosión, que ha tenido que ser una explosión que han plantado los propios israelíes dentro de los dispositivos. Esto puede ser el preludio para algo mayor, evidentemente. Podríamos ver una ofensiva de Israel dentro del Líbano contra Hezbollah. Por un lado, el hecho de que hayan realizado esta operación, es decir, aquí la gran duda es ¿para qué la han hecho? Porque ahora mismo Hezbollah está muy dañado. Todos los heridos que hay, evidentemente, no son combatientes de Hezbollah, porque esto ha explotado en zonas civiles, evidentemente, mientras, digamos, los miembros estaban haciendo las compras, incluso muchas veces.
tenemos varios vídeos de que sacando dinero o comprando en un mercado cuando explotan estos dispositivos. Y evidentemente de ellos se deduce que, y por las imágenes, ¿no? Que los heridos no solamente son combatientes de Hezbollah, sino que hay múltiples civiles heridos, incluso muertos, ¿no? También ha habido el caso de muertos de hijos de algunos diputados que parece que también tenían estos dispositivos. Hay que tener en cuenta que Hezbollah es un partido político, no solo una milicia, y tiene representación dentro del Parlamento libanés. Y había miembros de la organización, de diputados, que tenían estos dispositivos en posesión, parece, o estaban al menos cerca de alguien que lo tenía. Y hay, bueno, se ha informado de la muerte de una niña de 10 años, de varios hijos de diputados también heridos. Entonces, pues bueno, la cuestión es por qué ha decidido Israel lanzar ahora mismo este truco, ¿no? Digamos, porque esto una de dos, o lo utilizas bien porque estás preparando algo más grande, es decir, estás básicamente generando una disrupción dentro del sistema de comunicación y de mando interno de la organización. Al parecer, pues bueno, evidentemente han sido afectados incluso comandantes. Estamos hablando de dispositivos encriptados de mensajería, que bueno, mensajería fija, ¿no? Y que no tienen, digamos, un acceso a la red, no tienen ningún tipo de sistema wifi ni de sistema que les conecte, digamos, a esa red, sino que funciona por ondas de radiodifusión. Y por lo tanto, digamos que además Hezbollah había implementado este sistema hace bien poco. De hecho, la información que hay es que seguramente Israel lo que hizo es interceptar el cargamento de alguna manera, y hace unos 5 meses es lo que se calcula, es que es cuando Hezbollah empezó a utilizar estos aparatos en sustitución por los teléfonos móviles, que bueno, es un intento, ¿no? Digamos, de reforzar la seguridad, que ya ha habido numerosas ocasiones en las cuales Israel ha asesinado a altos mandos de Hezbollah. Entonces, la duda, como digo, es Israel va a preparar algo más grande con esto, porque normalmente si haces una operación de este tipo, que básicamente lo que has hecho es cegar y romper la cadena de mando de Hezbollah, lo que se puede prever es la posibilidad de un ataque, una operación como la que se está hablando estos días, tipo la del 68, operación la del río Litani, que supuso la creación de una zona de amortiguamiento, ¿no? Alrededor de ese territorio del sur del Líbano para desplazar a las milicias. En el caso de cuando ocurrió en el 78, lo que se intentaba era desplazar a la OLP, a las milicias palestinas, que estaban en el sur del Líbano y desde ahí lanzaban ataques a Israel. En este caso, el propósito sería parecido, pero estamos hablando de una fuerza mucho más potente. Desde ahí, pues el objetivo que se puso ya en el último Gabinete de Seguridad Nacional, el día de ayer, que fue que los residentes del norte de Israel puedan volver a sus casas. Eso ya es un objetivo declarado de la guerra y por lo tanto tiene una prioridad mayor. La cuestión es que Estados Unidos había estado, digamos, presionando para que no hubiera una operación de ese tipo. Incluso el ministro de Defensa había declarado ayer que él no estaba de acuerdo, no públicamente, pero bueno, de la información que teníamos de los medios israelíes, es que había disensiones internas en cuanto a el momento de lanzar la operación, porque por un lado el ministro de Defensa era el que más a favor estaba. De hecho estaba a favor a principios, el 9 de octubre, de lanzar esa operación contra Hezbollah, pero bueno, ahora mismo parece que las tornas han cambiado y es el primer ministro Netanyahu el que sería más favorable a esa posición, y esto viene pues después de que ayer ya comentáramos toda la crisis política que hay dentro del gabinete israelí. Entonces, en ese sentido, habrá que ver cómo esto puede cambiar las cosas, porque por otro lado, como viene señalando Estados Unidos, ahora mismo, con esto entre manos, sería raro que reemplazaran al ministro de Defensa. También ahí está la posibilidad, si nos ponemos a especular, de que tenga una motivación más interna que externa, ¿no? Que el ataque ya tenga una motivación más de un control de daños o de un cálculo interno dentro del aparato de seguridad israelí, ya sea por la cuestión, como digo, del ministro de Defensa, o ya sea, digamos, porque esa carta estuviera comprometida.
Eso es algo que también se ha hablado, que evidentemente podría ser una posibilidad. El hecho de la lanzamos ahora porque en otro momento no va a ser posible. Ahí, pues bueno, es como digo, se barajan varias hipótesis, no tenemos nada claro por el momento, pero en suma, sea como sea, esto es una escalada enorme. Hezbollah, de nuevo, está muy dañado internamente. Ha tenido se ha desangrado durante estos 12 meses casi ya de guerra. Ha perdido muchos cuadros intermedios y por lo tanto yo creo que está muy comprometida su capacidad de continuar con este esfuerzo de guerra. Habrá que ver, por lo tanto, qué resultado tiene este ataque y si realmente Hezbollah tendrá la voluntad o la capacidad de contestar, ¿no? Porque hemos tenido esa declaración de Hezbollah de que habrá una respuesta. Incluso el ministro de Exteriores libanés también lo ha dicho. No que el Líbano vaya a dar una respuesta, pero que sin ninguna duda Hezbollah lo va a hacer. Eso es lo que ha dicho. El Líbano, de hecho, también ha señalado a Israel, igual que Hezbollah. De hecho, lo ha hecho antes que Hezbollah. Ha sido el ministro de Comunicaciones y después el gobierno. De hecho, se le ha visto al primer ministro en funciones. Hay que recordar que Hezbollah, perdona, que Líbano no tiene un gobierno como tal funcional, tiene un gobierno totalmente paralizado, bloqueado, desde hace más de 2 años, si no recuerdo mal. Y básicamente, bueno, es un gobierno que como tal no tiene poderes reales, ¿no? Es un gobierno que no tiene presupuesto, no hay presidente tampoco en el país, el Parlamento no se reúne para aprobar ninguna ley porque está bloqueado con la decisión del nombramiento del nuevo presidente, del nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la única institución funcional real dentro del Líbano es el ejército. Entonces, pues bueno, son declaraciones que son políticamente importantes, pero vacías de contenido en cuanto a que el gobierno pueda hacer algo. En ese sentido, pues bueno, el gobierno, el hecho de que haga esa declaración de acusación a Israel, que ha dicho básicamente que es una agresión contra el país, una violación de su soberanía, lo que sí que hace y lo que estamos viendo tras todos estos meses es un apoyo cada vez más fuerte a Hezbollah por parte de la población. Es decir, que en contra de la posición que dentro de la política, de la estrategia que lleva Israel de que a realizar esos ataques, digamos, de responsabilidad colectiva, no me sale la palabra, de castigo colectivo, ¿no? Esos ataques de castigo colectivo que le gustan tanto a Israel realizar dentro de la doctrina de Ajilla, tanto en Gaza como en el Líbano, bajo la teoría de que eso va a provocar, digamos, un levantamiento de la población contra su propio gobierno. Es digamos, la teoría que defiende Israel y bajo la cual aplica esa política militar. No se ha materializado ni mucho menos, ni en Gaza, donde el apoyo a Hamas sigue siendo muy fuerte, como en el Líbano, donde incluso gente, digamos que el Líbano hay que recordar que desde 2019 hasta hace bien poco tiene una crisis política enorme, a eso se debe el bloqueo y la parálisis interna, y buena parte digamos, del descontento social que había dentro del Líbano era hacia Hezbollah. No únicamente, era contra toda la élite política, contra toda la clase política libanesa. Pero Hezbollah, como uno de los principales partícipes del sistema sectario establecido tras la guerra civil, evidentemente era señalado como uno de los responsables y además como el único que mantenía una milicia propia. Y por lo tanto, pues bueno, se le señalaba como el que más. Y ahora mismo tienes a buena parte importante de la población, incluso aquella que no es musulmana, aunque bueno, dentro de los musulmanes, los suníes precisamente no suelen tener una buena opinión de los chiíes. Pero vamos, que como digo, que es algo que supera las barreras sectarias, que es que Hezbollah ahora mismo es visto como el principal, digamos, garante de la seguridad del Líbano, por parte de un sector muy importante de la población. Voy a ver qué preguntas habéis dejado por el chat, ahora que ya he comentado un poco lo que quería decir. Incluso aumenta el apoyo de Hezbollah en cristianos maronitas, dice Gio. Sí, sí, es decir, esto tampoco es nuevo, es decir, Hezbollah ya tiene buenas relaciones con sectores de los cristianos maronitas. De hecho, estableció alianzas con ellos dentro de la alianza del 14 de mayo, si no recuerdo mal, porque el 14 de mayo es cuando se da la liberación del sur del Líbano, que las tropas israelíes
abandonan la franja que ocupaban en el sur del Líbano, la zona esta del río Litani. Esa fue ocupada desde el 78 hasta 2000, hasta el año 2000 por parte de Israel. Y cuando Israel abandona esa parte, pues bueno, evidentemente es un momento en el que Hezbollah aumenta y ve reivindicada su estrategia. Y es la razón por la que ellos tenían una milicia. Es decir, con los acuerdos de Taif, cuando se resuelve la guerra civil libanesa, la única fuerza que mantiene una milicia son los chiíes y especialmente Hezbollah. Esto se debe porque los chiíes tienen una posición más débil dentro de la estructura de gobierno del Líbano. Solo se les concede uno de los tres, digamos, de los tres poderes se le concede el más débil, que es el cargo de presidente del Parlamento, que durante toda la historia desde entonces ha sido ocupado por Nabi Berri, que es el líder de Amal. El tío continúa su cargo años y años y años y ahí sigue. Bueno, eso, que a los chiíes y a hezbolanos se les concede ese privilegio. Y la liberación del sur del Líbano de manos de Israel, con la salida en el año 2000, supone ya no solo una referencia para el Líbano de ese movimiento de liberación nacional, sino incluso para los palestinos. En la segunda intifada viene referenciada en buena parte en la estrategia de Hezbollah en el Líbano contra las tropas de Israel. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿no? Desde entonces, bueno, lo que es la alianza del 14 de mayo es la alianza de aquellos sectores favorables a Siria, digamos, prosirios, tendentes prosirios, contra Israel y aliados con Hezbollah. Eso básicamente son Amal, Hezbollah, una parte de los drusos, el principal partido druso, que es creo que el Partido del Trabajo o algo así, no recuerdo bien el nombre. También estás por parte de los maronitas, no recuerdo ahora bien el nombre, Movimiento Patriótico Libre, eso es, el Movimiento Patriótico Libre, que está la familia Samul, no recuerdo ahora bien el nombre, es el último presidente que ha habido en el Líbano. Y ahí hay una parte importante, digamos, de cristianos maronitas que constituyen un bloque de poder que se apoya en esa alianza con Hezbollah. Es verdad que eso es algo que está cambiando, que está habiendo movimientos internos dentro del Líbano, pero vamos, que no es extraño. Y Hezbollah no solo es que tenga alianzas con sectores cristianos maronitas, sino que incluso dentro de sus filas, no en gran número, evidentemente, tiene algunos apoyos de cristianos también en zonas que controlan ellos. Ha muerto el hijo de Nasrallah. No tengo ninguna información de ese tipo, la verdad. Así que no sabría decirte, la verdad. No lo he visto, pero vamos, que tampoco lo tengo ahora más fresco lo que es la última hora para decirte si es así. Yo he visto que han muerto algunos hijos de líderes, de diputados de Hezbollah, pero no he visto nada de que haya muerto el hijo de Nasrallah. A ver. ¿Sabes algo más de las explosiones de los Paggers en Líbano? Lo que ya hemos comentado, es decir, que con toda probabilidad de lo que estamos hablando es de que los propios dispositivos se vieron físicamente comprometidos. Que Israel o bien fue lo suficientemente inteligente para preverlo, básicamente es algo que no se compra todos los días, es algo que no hay una demanda muy grande en el mercado, evidentemente, de ese tipo de dispositivos, y menos en grandes cargas, ¿no? Eso, pues, lo utilizan servicios de emergencia, servicios hospitalarios. Entonces Israel puede haber previsto que Hezbollah podía cambiar sus comunicaciones y comprar ese tipo de dispositivos, y simplemente ha comprometido la cadena de suministros. Ha detectado dónde se podía hacer ese pedido, o ha visto cuándo se iba a hacer o cuando se ha hecho el pedido, lo ha interceptado y le ha metido esos explosivos que, al ser aparatos lo suficientemente grandes, sí que caben ciertos explosivos pequeños, pero que con suficiente carga como para hacer el daño que se ha hecho. Y eso es lo más probable. Ahora, ¿cómo los han hecho explotar?
principalmente lo que se está hablando o es de algún tipo de transmisión de onda que pueda haber hecho sobrecalentar el aparato y haya hecho explotar el explosivo adherido, pero parece más probable que hayan utilizado, digamos, algún tipo de código que lo haya activado, que también es otra posibilidad que se está hablando. A ver. Incluso aumenta la... Eso ya lo he leído. Veo que tenéis una conversación muy animada en el chat. Mm, Se me baja todo el rato el chat. Y a ver. Mm, Vale. Eso de que me tire los explosivos en 4000 buscas específicos para Jaudal o comprar a alguien, pues es la hipótesis más segura, Alexor, sinceramente. Es decir, la otra hipótesis, tampoco lo de que lo han metido en 4000 buscas, yo no lo creo. Es decir, los heridos no. Es decir, esto de que todo herido es un militante de Hezbollah, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay bastantes civiles heridos. Entonces, no sé de cuánto estaremos hablando. Si de 1000, por ejemplo, si estamos hablando de que se han comprometido 1000 buscas, 1200 a los que se ha metido, como se dice ahí, un explosivo plástico, pues bueno, pues cuando ha explotado, evidentemente, ha herido a mucho más personas que había alrededor de la persona a la cual le haya explotado. Estamos hablando, pues, que gente que estaba haciendo su parte de la vida normal, ¿no? No estaba necesariamente no estaba metida en un búnker, no estaba metida en una posición de línea de frente. Era gente que estaba pues yendo a comprar, yendo a sacar dinero, etcétera, etcétera. Incluso puede ser que se ha habido comprometidos aparatos que no necesariamente fueran de miembros de Hezbollah, aunque eso ya me parece más raro. Pero bueno, la cuestión. Israel de alguna manera ha sido capaz de interceptar la cadena de suministro y implantar esos explosivos en los dispositivos. Es la hipótesis más segura, porque esos aparatos, según lo que yo puedo leer, como digo, no soy un experto en las cuestiones técnicas, por lo tanto, no me voy aquí a poner a los específicos sobre eso, pero lo más claro es eso, que no haya sido, digamos, a través de una onda de frecuencia, porque las baterías de litio, como están diciendo en el chat, no explotan. Y sobre todo, además, el aparato antes saca humo, antes de explotar de esa manera. Por lo tanto, te das cuenta de lo que está ocurriendo. Eso ha explotado de golpe, de repente. No ha tenido, digamos, un sobrecalentamiento ni nada parecido. Porque, de hecho, incluso se dice que fue mediante un mensaje. Básicamente para que los militantes de Hezbollah sacaran el aparato porque les llega un mensaje y les explotara la mano. De eso también se está hablando. A ver. ¿Cómo se sabe que ha sido Israel el Mossad? ¿Ha habido declaraciones israelíes? No ha habido declaraciones israelíes, pero ¿quién más que Israel puede hacer esto? Y además que Israel inmediatamente ya toma una serie de medidas que se ve a distancia. Es decir, es que no hay más. No hay más. No hay ningún otro servicio de inteligencia digamos, que esté infiltrado al nivel de infiltración que puede tener el Mossad dentro de la organización de Hezbollah. Y no hay otro grupo que, digamos, que tenga la dedicación y el interés en hacer esto. Es así. Israel hace esto y luego espera que Hezbollah sea quien dé el siguiente paso. Sí, eso es lo que parece. Es decir, que Israel, al menos por el momento, está más, digamos, parece casi más una advertencia incluso, ¿no? Un aviso a Hezbollah. Pero la verdad es que si es solo si es un aviso, utilizar una carta como esta, que precisamente, digamos, el nivel de daño que haces a Hezbollah, esto solo te puede recuperar con el tiempo. Cuanto más tiempo des a Hezbollah, más capacidad de recuperación tiene, ¿no? Tanto de las comunicaciones como de los propios combatientes, como de la cadena de mando. Entonces, una de dos, o Israel está preparando algo más, o Israel prefiere, digamos, hacer un daño seleccionado ahora y esperar, digamos, a ver si Hezbollah muerde el anzuelo y hace un ataque precipitado. Yo creo que es algo que no va a ocurrir.
Porque en todo este tiempo Hezbollah ha demostrado que no tiene apetito para la guerra, que no está dispuesto a ir más lejos de lo que ha ido hasta ahora. Y si no lo ha hecho hasta ahora, dudo que lo vaya a hacer. Podría ser una acción preinvasión o simplemente para dejar la Hebron en el tejado de Hezbollah. Podrían ser ambas cosas, como digo. Es decir, incluso también que podría ser no por una cuestión de Hezbollah o por la relación con Hezbollah, sino por cuestiones internas de Israel. Esa es otra posibilidad que yo no descartaría. Muchas gracias a esa suscripción de Sardinabat. Suscripción de 9 meses y ya tiene antigüedad de 8. Así que bueno, como siempre, si queréis apoyarnos a través de las suscripciones de Twitch, lo podéis hacer totalmente gratis si tenéis el Prime. De hecho, bueno, ahora mismo hay reunión de los jefes militares de Israel. Está el ministro de Defensa, Yoav Galán, junto con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general Herzi Halevi, y otros oficiales. Muchas gracias por esa suscripción. También a Disparo Certero, que veo que también se ha suscrito a Prime. Estamos a punto de llegar ya ahí al objetivo. ¿Puede ser una maniobra para condicionar de alguna manera las elecciones en Estados Unidos? No lo creo. No veo de qué manera esto puede relacionarse con Estados Unidos ni puede afectar a las elecciones de Estados Unidos. Ahora, quizás es una pregunta que se ha hecho más gente. ¿Hasta qué punto puede haber estado involucrado Estados Unidos? Estados Unidos lo único que ha dicho, ¿no?, es que ellos no están involucrados ni conocían de ninguna manera. Yo tengo bastantes dudas de que realmente Estados Unidos no conociera nada de la operación. Más cuando parece ser que en la Universidad Americana de Beirut, ¿vale?, que es una universidad muy prestigiosa en Beirut, en el Líbano, hubo un aviso de que se iban a cambiar los modelos de busca personas. Y eso la verdad es que es sospechoso. De que hubiera algún tipo de aviso de que mejor el personal de sanitario tenía que cambiar los buscapersonas. A ver. Buenas. ¿Crees que Israel llegará a ocupar la zona hasta el río Litani y UNIFIL se retirará? Si hay esa operación del río Litani, igual que en 1978, hay que recordar que Israel ya ha realizado varias operaciones sobre el Líbano, especialmente durante el contexto de la guerra civil en el país, del periodo 75 hasta el 91. Hubo dos operaciones, en el 78 y en el 82. La operación Litani y la operación Paz para Galilea. Si queréis comprender mejor la guerra civil libanesa, os recomiendo que en la web hoy hemos publicado un artículo precisamente sobre los principales ejes, los principales factores de la guerra civil para comprenderla. Y de hecho, bueno, como decimos, es una guerra civil imprescindible para entender las propias dinámicas de Oriente Medio. Si Israel realiza esa operación en el Líbano, que yo lo veo bastante probable, aunque es verdad que es algo que venimos hablando desde febrero, y desde entonces pues ahí sigue colgando en el aire, y sin duda, digamos, la UNIFIL se va a retirar. Y simplemente, igual que, es decir, esto ya ocurrió en el 82, cuando había también, en el 82 y en el 78, ya había por entonces una misión de Naciones Unidas para, digamos, mantener esa distancia, y de la misma manera las Naciones Unidas simplemente se fueron, se apartaron, se acuartelaron y ya está. Así de sencillo. Y es que es así. Es decir, si Israel decide atacar, simplemente las fuerzas de la ONU se harán a un lado y punto.
Es decir, Israel mandará un mensaje claro a estas unidades y les dirá, os tenéis que acuartelar porque vamos a realizar una operación. Y ya está. Eso es todo lo que ocurrirá, ya os lo digo yo. Militarmente fue una operación muy limpia, ¿no crees? Justo a los objetivos militares y pocas bajas civiles. Principio proporcional de derecho internacional humanitario aplicado. A mí me parece más una operación de tipo terrorista, si te digo la verdad. Es decir, si aplicamos los estándares de lo que se consideran atentados terroristas, a mí la operación que ha hecho Israel precisamente me parece eso otro, más que una operación dentro del marco del derecho internacional humanitario, ni mucho menos. Estamos hablando de que se ha atacado zonas civiles. Se ha atacado de manera discriminada, sin tener en cuenta el número de bajas que pueda haber. Es un ataque a combatientes, sí, pero combatientes no en combate, combatientes de civiles, es decir, combatientes en zonas civiles, combatientes que están haciendo su vida natural y normal dentro del país y que no sabes ni cómo va a surgir esa explosión, ni qué efectos secundarios va a tener, ni qué daños va a realizar, es decir, y apliquemos estándares similares a ambos bandos si realmente queremos utilizar estos términos. Pero si Hezbollah o Irán realizase algo parecido a lo que ha hecho Israel hoy en día en el Líbano, no dudemos, todos los países lo llamarían terrorismo. Todos los países, todos los aliados de Israel y todo Occidente lo llamaría terrorismo. No nos hagamos trampas al solitario, sinceramente. Como dice.